La Feria de la Cosecha en Little Compton era el tipo de evento que atraía incluso a los aldeanos más retraídos a la plaza. Puestos repletos de tarros de mermelada, cestas de manzanas y ramos de dalias cuidadosamente atados bordeaban el verde. La banda de música tocaba con alegre determinación y los escolares desfilaban con coronas de papel. Todo parecía estar en orden, hasta que surgió el asunto del libro de contabilidad desaparecido. El libro mayor en cuestión pertenecía al Comité Agrícola, un grueso libro marrón que llevaba el señor George Cartwright, el molinero. Registraba el rendimiento de las cosechas, las ventas de grano y, sobre todo, los pagos de los agricultores vecinos. Tradicionalmente, el libro mayor se exhibía durante la ceremonia de apertura de la feria, y sus cifras se leían en voz alta y solemne para asegurar al pueblo que todas las cuentas estaban en regla. Este año, sin embargo, el escritorio estaba vacío. El señor Cartwright, nervioso y con las orejas coloradas, anunció que no se había encontrado el libro de contabilidad. «Se ha extraviado, sin duda», balbuceó, aunque le temblaban las manos mientras jugueteaba con la cadena de su reloj. «Un error inofensivo. Lo recuperaremos enseguida». Como era de esperar, los aldeanos discreparon. La señora Price Ridley murmuró que el robo era la única explicación. El señor Pritchard, el abogado, declaró que algunos granjeros se habían vuelto negligentes con sus pagos. La señora Bantry se inclinó hacia la señorita Marple con la mirada encendida. «Recuerda lo que te digo, Jane. Este es el principio de los problemas. Los libros nunca desaparecen a menos que contengan algo que alguien no quiera leer en voz alta». La señorita Marple, sentada pulcramente en una silla plegable con su bolsa de tejer a sus pies, asintió suavemente. «Sí, querida. Es muy curioso. Los libros rara vez se van solos». Al anochecer, la feria se vio ensombrecida por la especulación. Los granjeros murmuraban sombríamente sobre deudores que ocultaban su vergüenza. Los tenderos declararon que el libro de cuentas debía haber sido robado por alguien con remordimientos. Los niños correteaban alegremente de un lado a otro repitiendo historias de ladrones y tesoros secretos. A pesar de todo, el señor Cartwright se inquietaba cada vez más, insistiendo en registrar cada puesto y acusando a su propio sobrino de negligencia. Era justo después del anochecer cuando comenzó la conmoción. Cerca del límite del prado, donde se habían apilado los barriles de sidra, se oyó un grito. Los aldeanos se apresuraron hacia adelante y las linternas brillaron. Allí, desplomado contra el barril, estaba el mismísimo señor Cartwright, con el rostro depilado y el cuerpo extrañamente inmóvil. Una mancha de tinta le oscurecía los dedos, y sobre su regazo yacía un trozo de papel marrón roto. El inspector Craddock, llamado desde la parroquia vecina, se abrió paso entre la multitud, gritando órdenes para que despejaran el paso. Se inclinó sobre el molinero, murmuró algo a sus guardias, y luego levantó el trozo de madera para que todos lo vieran. En él estaban garabateadas, con trazos apresurados, 3 palabras. «El libro de contabilidad arde». Los aldeanos quedaron boquiabiertos. Algunos se santiguaron, otros murmuraron que era una confesión o quizás una advertencia. La señora Bantry aferró la mano de la señorita Marple. «Jane, ¿me oyes? Significa que el libro de contabilidad está destruido». La señorita Marple miró el papel con expresión indescifrable. O quizás, querida, significa todo lo contrario. Nunca hay que creerse al pie de la letra la palabra de un villano. Quienes mienten a menudo no pueden resistirse a ser dramáticos. Mientras Craddock pedía silencio a gritos, la campana de la iglesia resonó en la plaza, solemne y amenazante. La feria de la cosecha, destinada a celebrar la abundancia, había terminado con muerte, sospecha y el enigma de un libro desaparecido. La señorita Marple, levantándose con serena dignidad, murmuró para sí misma. «Sí. Un libro de contabilidad puede ser papel y tinta, pero puede unir las vidas de los hombres con más fuerza que las cadenas. Y las cadenas, una vez rotas, pueden causar un gran enredo». Al amanecer del día siguiente,
La alegría de la feria de la cosecha se había agriado. Los banderines aún colgaban de las farolas, pero las brillantes banderas ondeaban en un silencio solo roto por el murmullo de especulaciones susurradas. El cuerpo del señor Cartwright había sido llevado a la funeraria y los barriles de sidra estaban vacíos, sombríos recordatorios de dónde lo habían encontrado. Sin embargo, el verdadero tema de conversación no era su muerte, sino el libro de contabilidad desaparecido. En la tienda de comestibles, la señora Price Ridley declaró con entusiasmo que se trataba de un caso claro de culpabilidad. Susurró lo suficientemente alto para que todos los clientes lo oyeran. Cartwright sabía que las cuentas no resistirían la luz del día. Mejor fingir una desaparición que afrontar la desgracia. Y cuando comprendió que el descubrimiento era inevitable, optó por la vía del cobarde. El señor Tejón, sopesando manzanas con exagerada calma, replicó: «Tonterías, señora. George Cartwright era orgulloso, sí, pero no cobarde. Recuerden lo que les digo, lo silenciaron. Asesinato, simple y llanamente, y todo por las cifras de ese libro». La señorita Marple, que se había detenido cortésmente en la tienda, se colocó la labor de punto bajo el brazo y comentó con dulzura: «La gente hace cosas curiosas con los libros de contabilidad. Conocí a un comerciante de telas que pedía prestado de su propia caja cada sábado, seguro de que lo devolvería el lunes. Lo hacía hasta que llegaba la semana en que no podía. Ese pequeño libro de cuentas era tan letal para él como cualquier arma». Su observación fue recibida con un silencio pensativo, aunque la señora Price Ridley resopló como si no estuviera convencida. Al otro lado de la plaza, en la oficina de correos, Henry Larton, el empleado, ya estaba atareado sellando cartas. Su rostro delgado se crispaba nerviosamente mientras los aldeanos lo presionaban para que les diera noticias. «No sé nada», dijo demasiado rápido. «Cartwright era meticuloso con sus cuentas, sí, pero nunca se fiaba de mí. Solo manejaba algún documento esporádico, nunca el libro de cuentas en sí». La señorita Marple, esperando en la fila, notó cómo le temblaban las manos al hablar del libro de cuentas, pero se mantenían firmes al repartir el cambio. El miedo, reflexionó, a menudo producía selectividad. Al mediodía, el inspector Craddock convocó a los testigos clave a la sala de reuniones de la vicaría. La señorita Marple, sentada discretamente en un rincón, escuchó mientras los interrogaba uno por uno. «¿Alguien vio a Cartwright con el libro de contabilidad ayer?» «Le oí decir que lo tenía guardado bajo llave en su escritorio», respondió la señora Hartnell, cruzándose de brazos con satisfacción. «Pero claro, siempre decía eso. Me atrevería a decir que lo perdió en uno de sus líos». «¿Ha tenido Cartwright alguna disputa últimamente?», insistió Craddock. El capitán Simmons, erizado en su silla, ladró. «Todos los hombres del pueblo se pelearon con él alguna vez. Era demasiado astuto con los números y demasiado torpe con los modales». La señora Bantry se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «La semana pasada lo oí discutir con el señor Pritchard, el abogado, algo sobre el valor de los terrenos. George estaba rojo como una remolacha, y Pritchard parecía tan presumido como un gato. «Oh, inspector», me dije entonces, «va a haber problemas». Craddock gruñó, tomando notas furiosas. La señorita Marple no dijo nada, pero recordó cómo el señor Pritchard se había quedado un buen rato junto a los barriles de sidra después del baile del año pasado, alegando que había perdido la cadena del reloj. La gente solía perder las cosas, reflexionó, cuando tenía motivos para quedarse sin ser vista. Al terminar el interrogatorio, los aldeanos volvieron a la plaza, ansiosos por cotillear sobre las declaraciones de los demás. Las teorías se multiplicaron, cada una contradiciéndose. Algunos afirmaban que el libro de contabilidad había sido robado para cubrir una fortuna en grano perdido. Otros murmuraban sobre préstamos secretos ocultos en sus páginas. Un niño juró haber visto una sombra colarse en el molino de Cartwright al anochecer, aunque, al ser presionado, admitió que podría haber sido una vaca.
Durante todo el proceso, la señorita Marple permaneció en silencio y observando. Lo que más le impactó no fueron las historias en sí, sino el entusiasmo con el que las contaban. Todos los aldeanos parecían desesperados por ahuyentar las sospechas, por demostrar que sabían más que su vecino. Esa noche, al pasar junto a Tinowatson, los puestos vacíos de la feria, se detuvo en el molino de Cartwright. La puerta estaba entreabierta, y dentro persistía un tenue olor a humo. Sobre la chimenea yacía un esparcimiento de cenizas, aún calientes. La señorita Marple se inclinó con delicadeza y sacó un trozo de papel carbonizado de las brasas. Tenía el tenue contorno de líneas rayadas, el margen de una página de libro de contabilidad. Se enderezó lentamente, con el trozo de papel crujiendo en su mano enguantada. Entonces, susurró para sí misma. La nota no era una mentira después de todo. El libro de contabilidad sí quema, sin embargo. Entrecerró los ojos, azules y penetrantes. No del todo. Detrás de ella, en el sendero, una ramita se quebró. La señorita Marple se giró, pero las sombras se tragaron a quienquiera que se hubiera quedado demasiado cerca. El inspector Craddock no tardó en anunciar su teoría. A la mañana siguiente, la noticia se había extendido por Little Compton. Las sospechas recaían firmemente sobre el señor Pritchard, el abogado. Después de todo, era bien sabido que él y Cartwright habían discutido acaloradamente sobre la valoración de terrenos tan solo una semana antes. Ahora, con Cartwright muerto y el libro de contabilidad aparentemente destruido, la disputa adquirió un cariz siniestro. Craddock confrontó a Pritchard en su despacho, repleto de libros, donde el abogado lo recibió con una dignidad ofendida. ¿Asesinato, inspector? Ridículo. George Cartwright era un terco, pero no tenía motivos para desearle la muerte. Disputaron sobre el valor de los terrenos, insistió Craddock. ¿Varios testigos lo confirman? Un asunto profesional, espetó Pritchard. Las rentas agrícolas son polémicas en cualquier época del año. Si me peleara con todos los agricultores a los que no les gustan mis cifras, ya estaría completamente ronco. La señorita Marple, sentada tranquilamente en un rincón, dejó que sus ojos vagaran por el escritorio del abogado. Estaba meticulosamente ordenado, pero notó que un cajón estaba ligeramente entreabierto, con una esquina ligeramente manchada de hollín. Sus agujas de tejer tintineaban suavemente. Una vez conocí a un párroco, comentó con su voz suave, que llevaba las notas de sus sermones tan ordenadas que nadie sospechaba que quemaba los registros parroquiales que no había actualizado. El hollín deja rastros muy extraños. Pritchard se sonrojó y cerró el cajón de golpe. «Señora, se ha pasado». Después, en la plaza, los aldeanos no tardaron en acoger la nueva teoría. La señora Price Ridley declaró obvio que Pritchard había silenciado a Cartwright para ocultar errores en documentos legales. El señor Badger susurró sombríamente que el abogado siempre había vivido por encima de sus posibilidades. La señora Bantry, mientras tanto, le confesó a la señorita Marple en voz baja: «Entre nosotros, Jane, no me sorprendería. Ese hombre sonríe con sorna demasiado hasta menudo. Una conciencia culpable siempre sonríe con sorna». La señorita Marple se limitó a sonreír levemente al observar con qué rapidez la certeza reemplazaba a la duda, una vez que se le ofrecía un objetivo. Esa tarde, dio un tranquilo paseo por el molino de Cartwright. La puerta estaba atrancada por orden del inspector, pero el aire aún impregnaba el acre olor a papel quemado. La mirada de la señorita Marple se posó en el suelo cerca del umbral. Granos de trigo esparcidos, extrañamente mezclados con ceniza. Se agachó y recogió un pellizco entre los dedos. Los granos estaban chamuscados solo por un lado, como si los hubieran arrojado apresuradamente al fuego junto con trozos de papel. «Qué curioso», murmuró. «Un hombre empeñado en destruir un libro podría quemarlo por completo, pero uno presa del pánico quema lo justo para que los demás crean que ha desaparecido». Más tarde, mientras tomaba el té con Craddock,
Colocó el trozo carbonizado que había encontrado la noche anterior junto a los granos. Verá, inspector, el libro de contabilidad sí fue arrojado al fuego, pero solo parcialmente. La nota decía: el libro de contabilidad arde, no el libro de contabilidad está quemado. Hay una diferencia. Craddock frunció el ceño, rascándose la cabeza. ¿Entonces dices que Pritchard lo montó? Quemó 1 o 2 páginas y luego difundió el rumor de que todo había desaparecido. Los ojos de la señorita Marple brillaron. No necesariamente, señor Pritchard. La gente es muy servicial cuando se trata de aceptar una historia que ya quiere creer. Me atrevería a decir que nuestro abogado discutió con Cartwright bastante a menudo, pero las peleas son moneda corriente en un pueblo. El verdadero culpable puede haber tomado prestada su voz por conveniencia. Craddock frunció el ceño. Entonces volvemos al punto de partida. No del todo, dijo la señorita Marple en voz baja. Ahora sabemos que el libro de contabilidad, o parte de él, aún existe, y quienes ocultan cosas no pueden resistirse a volver a echarles un vistazo. Como para demostrar sus palabras, un chico irrumpió sin aliento en la oficina del inspector 1 hora después. «Señor, ha habido un robo en la sacristía de la iglesia. Alguien revisó el arca parroquial. Había papeles esparcidos por todas partes. Y en el desorden, encontramos esto». Mostró una página rota, medio carbonizada con columnas de cifras. El inspector Craddock lo cogió. La señorita Marple se acercó, olvidando momentáneamente su labor de punto. Entre los números borrosos destacaba un nombre, escrito con firmeza en la parte superior de la página: Henry Larton. La página carbonizada del libro de contabilidad yacía sobre el escritorio del inspector Craddock, con los bordes curvados como los pétalos de una flor quemada. Los aldeanos, convocados apresuradamente a la sala del comité de la vicaría, se inclinaron hacia adelante para ver el nombre de su vecino, escrito con toda nitidez: Henry Larton. El propio Larton temblaba cerca de la ventana, agitando sus delgadas manos con impotencia. No significa nada. Zrenia balbuceó. Cartwright registró deudas, sí, pero yo no le debía nada sustancial. Una suma irrisoria hace años. Prometió cancelarla. La señora Price Ridley resopló ruidosamente. Una deuda es una deuda, señor Larton, y algunos hombres matarían antes que escuchar sus obligaciones en voz alta en la feria de la cosecha. El capitán Simmons asintió con un rugido. Totalmente cierto. He visto a hombres más débiles arruinados por pequeñas sumas. La señorita Marple, que había estado tejiendo tranquilamente en un rincón, dejó las agujas y observó con atención la página. «Es curioso», murmuró, «que el señor Cartwright escribiera su nombre con trazos tan marcados, señor Larton. Muy distinto a su letra habitual, que era más bien apretada y pulcra. Recuerdo sus cifras de las cuentas de la iglesia, tan precisas que casi se podían medir con una regla». La habitación se quedó en silencio. La mirada de Larton se dirigió hacia ella, abierta y temerosa. «Verá», continuó la señorita Marple con suavidad, «escribir en negrita suele ser señal de prisa, o quizás de imitación. Si uno se esfuerza demasiado, el disfraz se delata. Igual que una criada intentó copiar la firma de su señora para justificar un recado tardío. Escribía las letras con tanta pompa que se notaba de inmediato». Craddock frunció el ceño, examinando la página de nuevo. «Por Dios, puede que tengas razón. La letra parece más pesada que la de Cartwright». La señora Bantry se acercó a la señorita Marple y susurró con deleite: «¿Así que alguien falsificó la deuda del pobre Larton en el libro de cuentas? Imagínese». Pero la señorita Marple negó con la cabeza. «No es una falsificación completa, creo. Quizás una entrada auténtica, pero alterada. Diseñada para que, al encontrar la página, el pueblo sacara conclusiones precipitadas. A los aldeanos les encantan las conclusiones. Sus palabras se confirmaron en cuestión de 1 hora».
Para cuando los testigos se dispersaron por la plaza, la historia se había convertido en la convicción de que Henry Larton había asesinado a Cartwright para ocultar sus deudas. En la tienda de comestibles, la señora Hartnell declaró que siempre había sospechado de él. En la panadería, la señora Sims juró haberlo visto merodeando junto al molino. Incluso los niños coreaban en el callejón. Larton está en el libro mayor. Larton está en el libro mayor. Esa noche, la señorita Marple caminó lentamente a casa, con el chal bien abrigado. Se detuvo junto al molino, donde aún persistía el olor a papel quemado. Se agachó y recogió un segundo trozo que los guardias habían pasado por alto. A diferencia del primero, este fragmento solo tenía una línea al margen, sin escritura alguna. Sus bordes estaban desgarrados toscamente, como arrancados apresuradamente de una página más grande. «Qué curioso», susurró. Si uno quería quemar una página, ¿por qué rasgarla primero? A menos, claro, que guardara la parte que necesitaba. Metió el retal en su bolsa de tejer y continuó hacia su cabaña. En el camino se encontró con la señora Bantry, sin aliento por los últimos chismes. «Jane, no te lo vas a creer. Anoche vieron a Larton en la oficina de correos quemando algo en la chimenea. Sellos», dijo, «pero todos sabemos que no es así». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Sí, querida. Pero me gustaría saber si quemó las estampillas o solo los sobres que las contenían». Esa noche, mientras preparaba el té, llamaron a la puerta. El inspector Craddock entró con el rostro sombrío. «Señorita Marple, ha vuelto a ocurrir. Han dejado otra nota en la puerta de la iglesia, y esta dice, 2 deudas pagadas, una tercera por pagar». A la mañana siguiente de la aparición de la segunda nota, Little Compton se agitó con nerviosismo. Los aldeanos se reunieron en pequeños grupos, susurrando en los rincones del verde, lanzándose miradas de sospecha. El mensaje, 2 deudas pagadas, una tercera por pagar, había hecho volar la imaginación de todos. Si Cartwright fue el primero, ¿quién fue el segundo? ¿Y quién sería el tercero? El inspector Craddock, paseándose furioso por la sala del comité de la vicaría, dejó caer la nota sobre la mesa. «Un juego de locos. Eso es. Nos están jugando como a los actores de una pantomima, y lo peor es que la mitad del pueblo parece más dispuesta a creerse las notas que los hechos». La señorita Marple, sentada recatadamente en su chal, respondió con su suave firmeza. «Ah, pero las notas son hechos, inspector. Las escribió alguien que no puede resistirse a dejar huella. Vanidad, diría yo. Vanidad y gusto por el teatro. Esa gente suele tropezar, ¿sabe? Porque se descuidan más con cada actuación». Craddock murmuró sombríamente. «Entonces espero que este tipo tropiece pronto, o tendremos un tercer cuerpo por el que responder». Esa tarde la señorita Marple fue de visita. Empezó por la señora Price Ridley, quien la recibió con dignidad y nerviosismo. «Mi querida Jane, todo es casi espantoso, pero le aseguro que no tengo deudas que puedan aparecer en ningún libro de cuentas. Mis cuentas están tan impecables como mi reputación». Las agujas de la señorita Marple tintinearon suavemente. «Sí, recuerdo cuando tu cocinera se fue el verano pasado. Dijo que le descontabas del sueldo cada taza de té rota. Muy preciso de tu parte, querida. Y sin embargo, recuerdo un pequeño asunto en la tienda de comestibles. ¿No hubo una disputa por una factura impaga?» La señora Price Ridley se sonrojó. «Fue un completo error del señor Badger. Pagué todo. Y si alguien dice lo contrario, me está calumniando». La señorita Marple inclinó la cabeza levemente, aunque notó cómo los dedos de la señora Price Ridley apretaban su taza de té hasta que ésta vibró. A continuación, visitó al señor Pritchard, el abogado. Este la recibió con frialdad, con su escritorio repleto de ordenados fajos de papeles. «El inspector ya me ha interrogado a fondo, señorita Marple. No tuve nada que ver con la muerte de Cartwright». «Claro que no», asintió la señorita Marple con serenidad.
Aún así, no puedo evitar preguntarme, los abogados llevan registros excelentes. Debe saber muy bien quién de nuestros vecinos tenía deudas con Cartwright. Un libro de contabilidad puede desaparecer, pero los chismes nunca. Pritchard dudó. Confidencial, mi querida señora, muy confidencial. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Y sin embargo, las personas decididas a guardar confidencialidad a veces dejan escapar más de lo que quieren, simplemente negándose en voz demasiado alta. Una vez conocí a un hombre que juraba no haber estado nunca en Brighton. Él no, pero su amante sí, y su negativa nos condujo directamente a ella. Pritchard frunció los labios, negándose a responder más, pero su incomodidad era evidente. Su última visita fue a Henry Larton. Lo encontró en la oficina de correos, con el rostro demacrado y las manos crispadas mientras ordenaba sobres. Señorita Marple, no creerá que yo... Empezó con voz temblorosa. Creo, lo interrumpió amablemente, que eres un joven muy nervioso, y los nervios no son buenos testigos. Pero los nervios también delatan la verdad. Cuando mencioné las violetas el otro día, se te cayeron las cartas, y ahora, cuando las notas hablan de deudas, te tiemblan aún más las manos. Tragó saliva. Cartwright sabía algo. No dinero, sino cartas privadas. Guardaba una copia, te lo juro. La mirada de la señorita Marple se agudizó, aunque su voz se mantuvo suave. Ah, así que quizá no todas las deudas sean financieras. Algunas pesan mucho más que las monedas. Esa noche, mientras el pueblo se reunía para las vísperas, otro murmullo recorrió los bancos. Se vio a la esposa del vicario, pálida y demacrada, deslizando un papel doblado en el arca parroquial. Un niño juró haberla oído susurrar, «Perdónanos, George», antes de que se diera la vuelta. La señorita Marple, sentada tranquilamente al fondo, también lo vio. Sus agujas se detuvieron, y luego reanudaron su ritmo constante. Al terminar el servicio y abrir el cofre, dentro yacía un solo trozo carbonizado. Este tenía un nombre escrito claramente en la parte superior: Señora Price Ridley. La iglesia se llenó de asombro. Los aldeanos se giraron, con los ojos abiertos y brillantes. La señora Price Ridley se aferró a sus perlas y gritó: «¡Es mentira! ¡Una mentira perversa!». La señorita Marple, observando con calma, murmuró en voz baja: «Así que el juego continúa, y cada movimiento revela más de la mano que lo juega». El pueblo despertó a la mañana siguiente con un aluvión de rumores. El fragmento descubierto en el arca parroquial mencionaba a la señora Price Ridley, y aunque protestaba a gritos en cada esquina, sus negativas solo parecían echar más leña al fuego. Al mediodía, el asunto había pasado de ser un simple chisme a ser una certeza. Los niños cantaban en el callejón: «Price Ridley debe, y Price Ridley sabe». Zrenia, mientras que los mayores declaraban que era inevitable que ella fuera la tercera en seguir, como prometía la nota. El inspector Craddock, ceñudo y agobiado, fue a entrevistarla directamente. La señorita Marple, ante su discreta invitación, lo acompañó. Encontraron a la señora Price Ridley en su salón, ruborizada e indignada, blandiendo el periódico como si fuera un escudo. «Es un ultraje», exclamó. «A mí acusada de deuda. Pago mis cuentas puntualmente, nunca pido prestado, y si Cartwright me inscribió en su libro, fue por despecho. Todo el mundo sabe que le molestaba mi influencia en el comité del bazar». La señorita Marple habló en voz baja, con una mirada apacible. «A veces la gente escribe nombres en los libros por razones que no son económicas, querida. Una promesa, quizás. O una disputa sin resolver». La señora Price Ridley palideció, y luego se recompuso con furia. «Tonterías. Ese hombre era un avaro, y ni siquiera pensé en él. Debe buscar en otra parte». Cuando se fueron, Craddock murmuró: «Si esa mujer no es culpable, me como el sombrero», confesó por el color de su cara. La señorita Marple negó con la cabeza.
La culpa y la vergüenza son primas hermanas, inspector. No hay que confundirlas. Esa noche, la verdad, o al menos su sombra, cayó de repente. Los aldeanos, reunidos de nuevo para las vísperas, encontraron la iglesia en completo desorden. La puerta de la sacristía estaba abierta, con papeles esparcidos como hojas por el suelo. Un grito se escuchó de uno de los niños del coro, y la congregación se abalanzó hacia adelante. Allí, despatarrada sobre la mesa de la sacristía, yacía la señora Price Ridley. Sus perlas estaban enredadas en su cuello, su rostro pálido, y junto a su mano reposaba un ramo marchito de caléndulas. Los aldeanos se quedaron sin aliento. Alguien gritó. Craddock se abrió paso entre la multitud, inclinándose sobre la figura inmóvil. «¡Muerto!», dijo secamente. «Estrangulado, por lo que parece». La señorita Marple, inclinándose más, observó las caléndulas. «Qué curioso», murmuró. «No es una flor de funeral, sino de recuerdo. En muchos pueblos se plantan caléndulas para honrar a los difuntos. Alguien ha elegido con cuidado otra vez». La congregación prorrumpió en murmullos y acusaciones. El capitán Simmons declaró que era prueba de su culpabilidad, que se había suicidado en la desesperación. La señora Bantry agarró el brazo de la señorita Marple y susurró. «Pero Jane, si ella es la tercera, significa que habrá una cuarta». La mirada de la señorita Marple se detuvo en las perlas que rodeaban el cuello de la muerta. «No», dijo en voz baja. «Esto no es un suicidio. Quienquiera que haya organizado esto tiene gusto por los símbolos y por el espectáculo. Y los espectáculos, inspector, están hechos para el público». Craddock maldijo en voz baja. «Así que alguien la mató aquí, en la sacristía, sabiendo que media parroquia la encontraría, con toda la desfachatez». La mirada de la señorita Marple recorrió los papeles dispersos. Sí, y además, toscos. Querían que creyéramos que el libro de contabilidad estaba aquí, destruido. Pero vean, los bordes rotos no coinciden con los fragmentos ya encontrados. Esto es solo basura. Mientras los guardias trasladaban el cuerpo, se oyó otro grito. Uno de los niños del coro había encontrado un papel doblado debajo del himnario. Craddock lo cogió y leyó en voz alta, con voz sombría. 3 deudas terminadas. La cuarta se nombrará sola. Un escalofrío recorrió a la congregación. Todos los rostros se volvieron hacia la señorita Marple. Ella miró a su alrededor con ojos serenos y penetrantes, y luego juntó las manos. «Ah», dijo en voz baja, «así que el culpable se descuida. Olvida que quienes aman el teatro no pueden resistirse a la sobreactuación. Y sobreactuar, inspector, siempre es la forma más sencilla de traicionarse a uno mismo». El asesinato de la señora Price Ridley sumió al pueblo en un febril temor y alegría. Temor, porque las notas anónimas habían demostrado ser terriblemente fiables. Alegría, porque ahora había un nuevo escándalo que discutir en cada puerta. Al amanecer, las teorías se habían multiplicado como la hiedra por las casas. En la tienda de comestibles, la señora Hartnell declaró que las perlas que Price Ridley llevaba en el cuello habían sido retorcidas por su propia mano. Suicidio para escapar de la desgracia. En la oficina de correos, el señor Badger resopló que ninguna mujer del orgullo de Price Ridley abandonaría el escenario tan discretamente. Mientras tanto, el capitán Simmons gruñó que el vil cobarde debía ser Henry Larton, pues el abogado ya había sido desestimado. El inspector Craddock, agotado por los chismes, llamó a la señorita Marple a su despacho. «Estamos corriendo tras nosotros, señora. Quienquiera que sea, nos está tomando el pelo con flores y rimas. Encerraré a medio pueblo si es necesario». Las agujas de la señorita Marple tintinearon suavemente al responder. «Paciencia, inspector. La red más ingeniosa no se teje con cuerda, sino con seda. Y la seda, ya sabe, atrapa hasta a la mariposa más orgullosa». Esa tarde empezó a hacer sus pequeñas visitas.
Su primera parada fue Henry Larton. Lo encontró encorvado sobre el mostrador de correos, con las manos temblorosas mientras ordenaba las cartas. «Terrible, señorita Marple», murmuró. Pensar en ella así. Nunca me cayó bien, pero aún así. El tono de la señorita Marple fue suave. Sí, terrible, sin duda. Y las caléndulas. ¡Qué lección tan extraña! ¿Sabía, señor Larton, que a menudo se plantan caléndulas en los jardines de las casas como recuerdo? Una vez conocí a un oficinista que las imprimía en libros para marcar las deudas pagadas. Muy sentimental. Larton se puso pálido como la tiza y se equivocó tanto que dejó caer media docena de sobres. Más tarde, visitó al capitán Simmons. Este bramó como siempre. ¡Menuda barbaridad! Un tipo como Larton debería estar encadenado. Lo habría azotado en la plaza si fuera por mí. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Tan ansiosa por justicia, capitán. Una vez conocí a un colegial que gritaba a gritos pidiendo el castigo de otro, hasta que se descubrió que él mismo había provocado el daño. Me temo que gritar a menudo encubre la culpa. El bigote de Simmons se erizó peligrosamente. ¿Me está acusando, señora? Oh, no, respondió la señorita Marple con dulzura. Solo estoy observando cómo se repite la naturaleza humana. Su última visita del día fue al señor Pritchard, el abogado. Su despacho olía a polvo y papel viejo. Estaba pálido, con aires rígidos. Esto es un desastre para el pueblo, señorita Marple, pero no debe pensar que tuve algo que ver. Si el libro de cuentas de Cartwright realmente sobrevive, solo deseo que lo encuentren. Mi profesión ya tiene bastantes problemas sin escándalo. La señorita Marple inclinó la cabeza. Sí, las profesiones conllevan cargas. Pero las cargas se hacen más pesadas cuando se comparten con otros, ¿no cree? Una deuda registrada por una mano, pero conocida por otra. No se puede quemar el conocimiento tan fácilmente. Se puso rígido, apretando los dedos sobre el bolígrafo. No tengo nada más que decir. Esa noche, al anochecer, la señorita Marple regresó a su cabaña, se sentó a su mesita, extendiendo las notas carmesí ante ella. El libro mayor arde. 2 deudas pagadas. Una tercera por venir. 3 deudas saldadas. La cuarta se nombrará sola. Sus agujas tintineaban con firmeza mientras murmuraba. ¿Sí? El cuarto hablará no a través de una flor, sino por un lapsus, porque las manos culpables se inquietan y las bocas culpables no pueden callar. En ese preciso instante, alguien tocó la puerta. La señora Bantry se quedó sin aliento en el umbral. «Jane, debes venir enseguida. Han encontrado otra flor en las escaleras del molino, y esta no está nada marchita, está fresca, atada con una cinta negra». El molino se recortaba contra el cielo crepuscular. Su rueda crujía levemente al arrastrar la corriente sus vigas musgosas. Los aldeanos se agrupaban junto a los escalones, con sus faroles balanceándose como luciérnagas. En la piedra superior, contrastando con la madera desgastada, yacía un crisantemo blanco. Sus pétalos brillaban fríamente a la luz de la lámpara, firmemente atados con una tira de cinta negra. El inspector Craddock se abrió paso entre la multitud, frunciendo el ceño. «¿Un crisantemo ahora? ¿Qué sigue? ¿Rosas y violetas en procesión? ¡Esto es una locura!». La señorita Marple, que llegó con la señora Bantry a su lado, se inclinó para examinar la flor. Tocó la cinta con suavidad, recorriendo el nudo con los dedos. «Ah», murmuró, «crisantemos, flores de luto. En muchos países, las tumbas se colocan solo sobre tumbas. Quien eligió esto conoce su simbolismo. Y sin embargo, qué curioso, la cinta no es nueva. ¿Ves el deshilachado en el borde? Creo que es de una vieja banda de luto. Alguien ha estado rebuscando en los baúles». Los aldeanos murmuraron nerviosos. La señora Hartnell se santiguó. «Otra muerte. Eso es lo que significa. Otra pobre alma destinada a la tumba». Craddock apretó la mandíbula. «¿Y dónde está la nota?
Siempre hay una nota. Un agente le entregó una nota doblada que se descubrió bajo la flor. Craddock la leyó en voz alta con tristeza. 4 flores colocadas. La quinta florecerá en sangre. Se oyeron jadeos y gritos. Alguien gimió. El capitán maldijo ensordecedoramente, exigiendo arrestos inmediatos. Henry Larton se desplomó contra la pared, con el rostro pálido, mientras la señora Bantry se aferraba al brazo de la señorita Marple con terror teatral. En medio del caos, la mirada de la señorita Marple permaneció firme. «Florecer en sangre», repitió en voz baja. Una frase melodramática pero con propósito. «Nuestro culpable se deleita con la actuación, inspector. No pueden resistirse a su escenario». Craddock espetó. «Y mientras actúan, matan. ¿Cómo los detenemos antes de que alguien más muera?» La señorita Marple se levantó lentamente. «Escuchando, inspector. La gente se delata con sus palabras. La vanidad les hace hablar más de lo debido. Creo que ya hay alguien entre nosotros que haya hablado con demasiada libertad». Esa noche, caminó sola por los senderos, con el chal bien abrigado. Se detuvo en el molino de Cartwright, contemplando la rueda que giraba. El rumor del río parecía reflejar la incesante marea de miedo que invadía el pueblo. En el suelo, cerca de los escalones, se agachó y recogió unos granos de trigo. Esta vez no estaban quemados. Estaban enteros, dorados y recién esparcidos. «Qué curioso», murmuró. «Trigo otra vez, pero ¿por qué aquí? Un oficinista puede esparcir palabras, pero solo un granjero esparce grano». A la mañana siguiente, la señorita Marple hizo su ronda. En la oficina de correos, Henry Larton se inquietaba más que nunca. Cuando ella comentó sobre el crisantemo, casi dejó caer el tintero. Horrible, terrible. Pero quizás solo sirve para asustar, ¿no para matar? Su tono era esperanzador, casi suplicante. En la tienda de comestibles, el capitán Simmons vociferó sobre teatro cobarde, insistiendo en que solo los hombres de carácter débil recurrían a las flores. Sin embargo, cuando la señorita Marple comentó con delicadeza que los crisantemos solían ser cultivados por oficiales retirados con jardines impecables, Simmons se sonrojó y cambió de tema. Y en la oficina del abogado, el señor. Pritchard palideció cuando ella mencionó la cinta negra. Yo guardo estas cosas para casos de sucesiones, ¿sabe? Necesarias cuando las familias están de luto. Pero se le quebró la voz y le tembló la mano sobre los papeles. Esa noche, al caer la noche, la señorita Marple se sentó tranquilamente junto al fuego, entre el tintineo de sus agujas. Ante ella se extendía la secuencia: clavel, clavel forjado, lirio, caléndula y crisantemo. Cada flor elegida con esmero, cada una más teatral que la anterior. «Sí», susurró. «La obra se hace más ruidosa, pero el actor se descuida. Cinta negra de un tronco, trigo en los escalones. Estos no son los accesorios del azar». Un repentino golpe en la puerta la sobresaltó. El inspector Craddock irrumpió con el rostro sombrío. «Señorita Marple, ha vuelto a ocurrir. Un grito en el cementerio. Han encontrado a alguien. Esta vez es el señor Pritchard, tendido junto a las tumbas». El cementerio rebosaba de faroles y susurros asustados cuando llegó la señorita Marple, acompañada del inspector Craddock. Bajo los tejos inclinados yacía el señor Pritchard, el abogado, despatarrado contra una lápida erosionada. Su rostro estaba pálido como un cadáver. Respiraba con dificultad y sobre su pecho reposaba el crisantemo blanco, atado con una cinta negra. «Viva», murmuró Craddock, inclinándose rápidamente. «Apenas. Ve al médico de inmediato». Los aldeanos se apiñaban, alzando la voz presa del pánico. La señora Bantry jadeó. «Otra víctima, Jane, tal como decían las notas». El capitán Simmons gruñó que era la prueba de la conspiración de algún lunático. Henry Larton se quedó al borde de la multitud, retorciéndose las manos y con la mirada perdida, como si buscara una salida.
La señorita Marple se inclinó delicadamente sobre la flor. «Qué curioso», murmuró, levantándola con los dedos enguantados. «Este crisantemo está fresco, pero su cinta está manchada de tierra, como si se hubiera caído al suelo antes de atarla. Un atrezo preparado a toda prisa, creo, no escogido con tanto cuidado como los demás». Craddock gruñó. «Así que se equivocaron. Bien, un error significa que los tendremos». El médico llegó pronto y declaró que el colapso de Pritchard, debido a un golpe en la cabeza, no había sido mortal. «Un golpe por la espalda con un objeto contundente», dijo. «Qué suerte, podría haber sido peor». Más tarde, en la sala del comité de la vicaría, Pritchard se recuperó lo suficiente como para hablar. Tenía la voz tensa, su orgullo herido más que su cráneo. «Fue alguien en el cementerio», jadeó. «Fui a buscar papeles que había escondido». Titubeó, mirando a la multitud. «Asuntos relacionados con las cuentas de Cartwright. Nada criminal, ¿entienden? Solo delicado». Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. «Ah, sí. Los asuntos delicados se vuelven peligrosos cuando se exponen a la luz del día. Como la maleza en un macizo de flores. Arranca una y todo el terreno parece desordenado». El abogado se sonrojó. «Solo quería proteger la reputación de mis clientes. No todas las deudas son dinero, señorita Marple. Algunas son indiscreciones». Cartwright tenía un gusto cruel por guardar esas cosas. La sala estalló en susurros. La señora Hartnell sorbió ruidosamente, murmurando sobre inmoralidad. El capitán Simmons ladró que los viejos idiotas deberían haberlo quemado todo. Pero la mirada de la señorita Marple se posó pensativa en Henry Larton. Estaba de pie, pegado a la pared, con el rostro húmedo, la mirada fija no en Pritchard, sino en el crisantemo que aún reposaba sobre la mesa. Sus labios se movían débilmente, como si repitiera palabras en voz baja. Esa noche, la señorita Marple se sentó en su salón, reflexionando sobre la secuencia de flores, una vez más. Clavel para el orgullo, lirio para el luto, caléndula para el recuerdo, crisantemo para la muerte. Cada una simbólica, murmuró. Y sin embargo, cada una también está ligada a la vida de una persona. Una disputa por aquí, una deuda por allá, un secreto guardado demasiado tiempo. No son las flores en sí, inspector, sino la elección de las mismas lo que revela la mente en acción. Craddock, sentado pesadamente frente a ella, se frotó la frente. Entonces, ¿de quién es la mente, señora? Todos tienen deudas, todos se pelean. Y ahora, esta charla de secretos. ¿Cómo separamos la verdad del teatro? La señorita Marple sonrió con dulzura, recordando que el teatro siempre necesita público. Nuestro culpable se nutre de la atención. Cada nota, cada flor, es más dramática que la anterior, y quienes ansían atención no pueden resistirse a exagerar. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Fíjense cómo el señor. Pritchard fue golpeado, no asesinado. Un golpe suficiente para asustar, pero no para silenciar. Eso no es eficiencia, es vanidad. Una demostración. Antes de que Craddock pudiera responder, un agente irrumpió sin aliento. «Inspector, hemos encontrado algo en el estanque del molino, flotando entre los juncos. Una hoja rota del libro de contabilidad, y esta vez, el nombre escrito en ella es claro. Capitán Simmons». El capitán Simmons recibió la noticia con una explosión tan fuerte que hizo temblar las ventanas de la vicaría. ¿Mi nombre en el libro de cuentas? ¡Absurdo! Una vil treta, eso es lo que es. Tronó, con el bigote erizado como un erizo. Nunca le he debido ni un céntimo a Cartwright, y cualquiera que diga lo contrario miente. El inspector Craddock, cansado pero firme, dejó el trozo empapado sobre la mesa. La tinta se había corrido en algunos puntos, pero el nombre... Simmons se mantuvo firme e inconfundible. Admitirá que es su nombre, capitán,
y la página se encontró flotando en el estanque del molino, donde bien podría estar el resto del libro. Simmons se puso colorado. ¡Una falsificación! ¡Una miserable falsificación! La señorita Marple, sentada tranquilamente con su chal, observaba el fragmento con ojos serenos. «Es curioso», dijo con suavidad, «que el nombre esté escrito con la misma letra pulcra que la del señor Larton. No es en absoluto el estilo pulcro de Cartwright, casi como si alguien quisiera llamar la atención con demasiada intensidad». Simmons resopló, aunque una breve sensación de alivio se reflejó en su rostro. «¡Exactamente! Una trampa, claro como el agua». Craddock estaba menos convencido. «Ya han discutido bastante sobre los límites de las tierras, capitán. ¿Y no les acusó Cartwright una vez de pagar menos por los envíos de trigo?» «¡Tonterías!», zrenia Simmons. Ese hombre era un tramposo. Siempre manipulando cifras para empequeñecer a los demás. Sí, le dije lo que pensaba de él. Pero las palabras no son un asesinato, señor. Las agujas de la señorita Marple tintinearon suavemente. En efecto, las palabras no son asesinato. Pero las palabras pueden ser motivos, capitán. El orgullo herido por las palabras puede llevar a algunos hombres a actos desesperados. Una vez conocí a un chico que empujó a otro a un estanque porque lo llamaron cobarde delante de una chica. El chico insistió después en que había sido un juego, pero el agua estaba muy fría. El capitán se irritó, pero debajo de su ira había algo inquieto. Miedo, tal vez, o vergüenza. Esa misma tarde la señorita Marple dio un paseo lento por la casa de Simmons. El jardín estaba impecablemente cuidado. Cada parterre impecable, cada planta etiquetada con pequeños tutores. Se detuvo junto a los crisantemos, altos, blancos y recién cortados. Les faltaban varios tallos y sus hojas estaban magulladas. Se inclinó con delicadeza, tocando los tallos rotos. «Sí», murmuró. «Un jardinero deja su huella incluso cuando cree ocultarla. No se puede cortar demasiado rápido sin magullar el tallo». Esa noche, el pueblo bullía. En la tienda de comestibles, la señora Hartnell declaró a Simmons culpable sin lugar a dudas. La señora Bantry insistió en que todo era demasiado obvio. «Una pista falsa, Jane, estoy segura». Henry Larton, pálido y convulso, murmuró que los soldados siempre son hombres violentos. Los aldeanos aceptaron con entusiasmo cada teoría, cada una más embellecida que la anterior. Durante la cena, el inspector Craddock suspiró mientras tomaba el té. Podría ser Simmons. Su jardín prueba que tenía los crisantemos. Se peleó con Cartwright, fanfarroneó para ocultar su culpa, y ahora su nombre aparece en el estanque. La señorita Marple negó con la cabeza suavemente. «No, inspector. Es culpable de orgullo y quizás de mal carácter, pero no de esto. Verá, un hombre culpable escondería sus flores con más cuidado. Solo la inocencia deja evidencias tan a la vista». Craddock frunció el ceño. ¿Y entonces quién? Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. «Alguien que ama el teatro, inspector. Alguien que planta pistas como quien planta flores, para ser admirado y comentado. Y una persona así, por desgracia, no puede resistirse a dejar una más. La quinta floración, creo, no tardará mucho». En ese momento llamaron con fuerza a la puerta. Un agente entró, con el sombrero en la mano y el rostro pálido. «Inspector, ha vuelto a ocurrir. Han encontrado una nueva flor, colocada sobre el púlpito de la iglesia. Esta vez, una rosa. Y prendida con un alfiler, otra nota». Craddock se puso de pie de un salto. «¿Qué dice?» El agente tragó saliva con dificultad. Dice: «El quinto florecerá en sangre, en la reunión de todos». La iglesia nunca había visto tanta congregación en una tarde entre semana. Todos los bancos estaban llenos. Los aldeanos se apretujaban hombro, con el rostro pálido pero lleno de curiosidad. Las linternas proyectaban largas sombras sobre los muros de piedra, y en el púlpito reposaba la rosa con su ominosa nota.
El quinto florecerá en sangre, en la reunión de todos. El inspector Craddock permanecía adusto y vigilante en la entrada, con agentes apostados en cada puerta. «Nos hemos reunido», anunció con severidad, «para ver el final de este asunto. Quienquiera que haya jugado con flores y vidas iguales no encontrará audiencia aquí esta noche, salvo la justicia». Los aldeanos se agitaron inquietos, susurrando. El capitán Simmons los miró a todos por turno, con el bigote erizado. Henry Larton se retorcía las manos, con gotas de sudor en la frente. El señor Pritchard, pálido por el golpe reciente, permanecía rígido en el primer banco, con la mirada fija en el púlpito. La señora Bantry, con los ojos encendidos de un placer escandaloso, se acercó a la señorita Marple y susurró. «Jane, esto es más emocionante que cualquier obra de teatro». La señorita Marple, sentada serenamente cerca del pasillo, contemplaba la rosa con sereno interés. Sus agujas de tejer tintineaban suavemente. «Sí, querida», murmuró, «pero las obras tienen finales, y la vanidad insiste en uno dramático». Craddock se giró para dirigirse directamente a los sospechosos. Conocemos la secuencia de sus amenazas: claveles, lirios, caléndulas, crisantemos, y ahora esta rosa, cada una elegida por su simbolismo, cada una dejada como una tarjeta de visita. Pero esta noche, con todos nosotros presentes, no pueden atacar sin traicionarse a sí mismos. Se hizo un silencio tan profundo que el crujido de los bancos parecía fuerte. Entonces la señorita Marple habló, con una voz suave pero que resonó en la nave. «Hay que recordar», dijo, «que las flores cuentan historias. Claveles para el orgullo, lirios para el luto, caléndulas para el recuerdo, crisantemos para la muerte, y rosas. Ah, las rosas son para el amor. Amor traicionado, amor burlado, amor que se pudre en vanidad». Un murmullo recorrió la congregación. Henry Larton dejó escapar un jadeo ahogado, pero rápidamente intentó disimularlo con una tos. El capitán Simmons lo miró con recelo. La señorita Marple continuó, con el clic de sus agujas en marcha. «Hemos visto muertes, sí, pero también dramatismo. Anotaciones en tinta carmesí, frases diseñadas para helar la sangre. En cada ocasión, nuestro culpable se ha arriesgado a ser descubierto por el drama. Esa no es la obra de un asesino empedernido, inspector. Es la obra de un hombre que debe ser visto, que debe ser admirado incluso en su maldad». Su mirada recorrió lentamente los rostros reunidos hasta posarse en Larton. Sus labios se movían en silencio, como si repitiera las palabras de las notas. Sus manos temblaban violentamente, aunque nadie le había hablado. «Señor Larton», dijo la señorita Marple en voz baja, «usted es un oficinista acostumbrado a libros de contabilidad y listas. No pudo resistirse a convertir la vida y la muerte en un libro de cuentas de flores. Incluso copió la letra de Cartwright con demasiada audacia, resaltando deudas que de otro modo habrían pasado desapercibidas. Y esta noche, con esta rosa, pretendía escenificar su acto más grandioso: un asesinato ante todo el pueblo». La iglesia se llenó de jadeos y murmullos. Larton se puso de pie de un salto con la mirada perdida. «No, no lo entiendes. Tenía que entenderlo. Se burlaron de mí, todos. Cartwright, Price Ridley, Harnell. Se rieron. Les demostré que era listo, más listo que todos». Su voz se elevó casi hasta convertirse en un grito. Los agentes se movieron con rapidez y lo apresaron mientras forcejeaba. Un cuchillo oculto cayó al suelo con un ruido metálico. Su hoja brilló a la luz de la lámpara. Craddock gritó, «¡Llévenselo!». Pero su voz quedó casi ahogada por los jadeos y gritos de los aldeanos. El escándalo y el terror se mezclaban en cada susurro. La señorita Marple permaneció sentada con expresión serena. Dobló cuidadosamente su labor de punto y la guardó en su bolso, y habló una vez más, con voz suave pero firme. «Sí, vanidad otra vez. El motivo más peligroso de todos. No soportaba que lo pasaran por alto.
y así convirtió nuestro pueblo en su teatro, sin darse cuenta de que cada gesto lo delataba con más certeza que cualquier pista. La rosa yacía quieta en el púlpito. Sus pétalos brillaban vivos bajo la luz de la linterna, y su cinta negra ondeaba como una cortina finalmente caída. La iglesia se vació lentamente. Los aldeanos se congregaron en la plaza. Sus voces se elevaban en susurros ansiosos. Los guardias se llevaron a Henry Larton con las muñecas atadas, el rostro pálido pero extrañamente serio, como si aún estuviera convencido de su propia astucia. La cinta negra colgaba de la rosa que había quedado sobre el púlpito, ondeando con la corriente de aire, como el extremo deshilachado del telón final de una obra de teatro. Dentro, solo quedaban unos pocos. El inspector Craddock, sombrío y cansado. El vicario y su esposa, pálidos por la sorpresa. La señora Bantry, con los ojos brillantes de fascinación horrorizada. Y la señorita Marple, doblando tranquilamente su tejido. Craddock rompió el silencio primero. Bueno, señora, lo ha vuelto a hacer. Pero admito que todavía no entiendo cómo lo supo con certeza. Mucha gente tenía deudas. Muchos se pelearon con Cartwright. ¿Por qué Larton? La señorita Marple levantó la vista con suavidad. Porque, inspector, nadie más quería ser visto. Los asesinatos suelen cometerse en silencio, con prisas y con vergüenza. Pero estos crímenes, estas flores, estas notas, se cometieron para exhibirse. Y exhibirse, inspector, no es señal de avaricia ni de venganza, es señal de vanidad. Nuestro secretario no pudo resistirse a convertir su crimen en una actuación. Extendió las notas carmesí sobre la mesa. Cada flor elegida por su simbolismo. Clavel para el orgullo, lirio para el luto, caléndula para el recuerdo, crisantemo para la muerte y rosa para el amor. Era un libro de contabilidad en flor, cada víctima y cada amenaza registradas con el mismo cuidado que cualquier otra cuenta. Solo un hombre que se ha pasado la vida entre números y columnas pensaría eso. La esposa del vicario se estremeció. Matar y luego regodearse con flores. Es monstruoso. Monstruoso, sí, coincidió la señorita Marple en voz baja, pero también digno de lástima. A Larton lo ignoraban. Se burlaban de su nerviosismo y lo descartaban por insignificante. La vanidad y el resentimiento se pudren en esa tierra, como la maleza crece donde nadie cuida el jardín. Y cuando Cartwright se burlaba de él demasiadas veces, aprovechó la oportunidad no solo para matar, sino para... espectáculo, que era inteligente. Craddock frunció el ceño. ¿Y el libro de contabilidad? Se quemó, ¿verdad? La señorita Marple negó con la cabeza. Parcialmente quemado, sí, pero no destruido. Arrancó páginas, esparció fragmentos y dejó que el resto ardiera lentamente. La historia más dramática, la de que se había perdido para siempre, fue su invención. No pudo resistirse a dejar fragmentos para que los encontraran. Cada fragmento, cada descubrimiento fingido, era un gesto para su público. La señora Bantry se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Pero Jane, ¿qué hay de la señora Price Ridley? La mató porque debía dinero. No, querida, dijo la señorita Marple con amabilidad. No es dinero. Ella lo ridiculizó, se burló de él en la feria, me atrevería a decir, cuando Cartwright anunció que el libro mayor había desaparecido. La humillación, para un hombre vanidoso, es una deuda más pesada que una moneda. La silenció porque su risa le dolió. El vicario se santiguó. Vanidad que lleva al asesinato. Que Dios lo perdone. Las agujas de la señorita Marple volvieron a sonar suavemente. Todos tenemos nuestras vanidades, vicario. La mayoría son inofensivas. Pero de vez en cuando, crecen sin control, como la correhuela, y estrangulan todo lo demás. Por eso hay que fijarse en los pequeños detalles. Una floritura demasiado audaz en la escritura, una mano temblorosa al mencionar flores, una frase demasiado dramática en una nota. Te dicen todo lo que necesitas saber.
El inspector Craddock suspiró, echando la silla hacia atrás. Lo acusaré mañana. Gracias, señorita Marple. Que Dios me ayude. Nunca hubiera pensado que un libro de contabilidad y un ramo de flores pudieran llevarnos a un asesino. La señorita Marple sonrió levemente. Oh, pero la naturaleza humana siempre está escrita en estas cosas, inspector. Libros de contabilidad, flores, incluso patrones de tejido, solo hay que leerlos con paciencia. La campana de la iglesia repicaba suavemente, y su sonido se extendía por todo el pueblo. Afuera, las casas volvieron a brillar con la luz de las farolas. Las risas de los niños se filtraban tenuemente por las ventanas abiertas, y los puestos del mercado permanecían vacíos en la plaza. La vida, inexorablemente, se reanudó. Sin embargo, en la quietud de su salón esa noche, la señorita Marple reflexionó mientras guardaba su labor de punto. La vanidad, pensó, era la más mortífera de las flores, porque cegaba a quien la llevaba, y al buscar admiración, revelaba la verdad con más certeza que cualquier detective.